Bueno, muy buenos días a todos quienes nos Muy buenos acompañan hoy en este encuentro anual del Pacto Global de Derechos días. Humanos. Como ustedes saben, Pacto Global realiza en el año 4 Me encuentros encantó esa cuestión del en sus recorte. ámbitos: ¿Hay cachado que la tenemos? derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Hoy día queremos saludar en forma especial a Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nos acompaña. Les queremos recordar que pueden participar vía Twitter mediante el hashtag Derechos Humanos y Empresas y les invitamos a seguir la cuenta @Pacto Global. Agradecemos en forma especial el apoyo de nuestras empresas auspiciadoras: Minera Doña Inés de Coyahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, Grupo CAP, Aguas Andinas, Viña Conchitoro, Sodexo y Unilever. Debido a la crisis sanitaria, económica y humanitaria causada por el COVID-19, está habiendo un retroceso en las metas que plantean los ODS, lo que podría implicar una amenaza para el cumplimiento de la Agenda 2030. Tenemos una emergencia sanitaria a la que se une una urgencia humanitaria y una crisis social y económica. Ante este contexto, es necesario que los países tomen medidas y que el sector privado, como motor de cambio, tome mayor acción, continuando y ojalá aumentando las inversiones en sostenibilidad y tomando la crisis como un impulso para alcanzar los ODS con mayor innovación y esfuerzo. Chile, como toda América Latina, es un país con una alta desigualdad. Según estimaciones de la OCDE, el 53% de los chilenos y chilenas se encuentran en riesgo de caer en la pobreza si dejan de percibir su sueldo durante 3 meses. Ante la fragilidad sistemática que ha sido develada con la pandemia, es necesario reconstruir sistemas económicos, redes de comercio, sociedades y democracias resilientes, que sienten las bases para responder a las futuras y potenciales crisis, que no hipotequen o pongan en riesgo los avances del desarrollo sostenible y el respeto, protección y realización de los derechos humanos. Para ello es necesario que no solo los estados tomen medidas, sino que el sector privado, como motor de cambio, tome una acción más intensa a través de acciones concretas. Y es aquí donde aplica el ajuste de su desempeño a los estándares que componen la noción de conducta empresarial responsable. Por estas razones que el encuentro de hoy se enfoca en cómo la conducta empresarial responsable puede ayudar a combatir la pobreza multidimensional, en el contexto del impacto de la crisis en el cumplimiento de la Agenda 2030. El enfoque de conducta empresarial responsable fue planteado como una necesidad de ser incorporado en las respuestas a la reconstrucción y reactivación de nuestras economías y actividades en el reciente foro de la OCDE sobre conducta empresarial responsable mediante acciones o contribuciones positivas a las comunidades e individuos aledaños a sus lugares de operación, actividad y proyectos. Se necesitará un nuevo impulso para alcanzar los ODS a solo 10 años de su plazo. El marco de la conducta empresarial responsable puede permitir que las vulnerabilidades de nuestras economías y democracias expuestas en esta crisis sin precedentes sean abordadas por las empresas, contribuyendo de este modo a que logren reconstruirse de forma resiliente y con respuestas ágiles frente a las futuras y posibles crisis humanitarias, sociales, medioambientales y sanitarias, sin arriesgar o hipotecar el desarrollo sostenible. En este encuentro tendremos la oportunidad de conocer el análisis desde distintos puntos de vista para explorar las interrelaciones e interconexiones posibles entre los principios rectores, en el que la protección y el respeto a los derechos humanos se encuentren al centro de los debates y las respuestas que se diseñen, y así combatir esa amenazante pobreza que se proyecta. Quiero dejar con ustedes entonces a continuación a Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Muchas gracias a ti, Margarita, por la invitación a esta instancia de tanta relevancia para la agenda, obviamente, que nos toca a nosotros desde el Estado llevar su secretaría ejecutiva, y también en este contexto de pandemia y crisis sanitaria en la que nos encontramos, y por cierto, de relevantes todavía desconocidas consecuencias socioeconómicas, nos parece de extremada relevancia este encuentro. Tal como te decía en un principio, me encantaría poder quedarnos hasta el final del encuentro. Hay interesantes expositores, ¿cierto? Jaime Sarama, bueno, nuestra querida Maca Alvarado, que ya la logré ver, que está aquí, que es la jefa del observatorio de la Subsecretaría de Evaluación Social, y nuestro
querido también Leonardo Moreno, que nos acompaña en varias instancias acá internas y ha sido es prácticamente de la casa y que hemos logrado obviamente en sus distintos roles poder contar con su apoyo para distintas iniciativas en el ministerio. Saludar también a Jaime Godoy, entiendo que va a moderar este encuentro, ¿cierto? Y a Daniel, que está por ahí también, que es el responsable de los proyectos, que también va a estar en el panel, Daniel Rossi, que también trabaja en materia del sector privado y responsable de proyectos de sostenibilidad en Enel. Así que, sin más preámbulos, bueno, agradecer la instancia, contarles que, bueno, tal como hemos ya señalado en varias oportunidades, nosotros desde el Ministerio y como gobierno estamos muy orgullosos de que el Estado chileno haya reafirmado su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. Los objetivos, cierto, como ustedes muy bien saben, y es una instancia que nos une, es adoptado por Chile el año 2015 en una lógica de diagnóstico, y nosotros obviamente tomamos esta posta para poder continuar con el desarrollo y la implementación de la agenda en nuestro país, en un llamado universal, objetivos que, por cierto, sin importar desde dónde estemos ubicados, nos unen sin duda: fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar la paz y prosperidad para el 2030 y trabajar en pos de aquello, ¿cierto? El mismo año 2015, Chile, como país miembro de la Organización de Naciones Unidas, adoptó la Agenda 2030. Es un ambicioso plan que ustedes conocen muy bien, de 17 objetivos particulares: superación de la pobreza, vida saludable, bienestar de las personas, ampliar acceso a una educación inclusiva, ¿cierto?, entre otros. Y evidentemente, siendo el primero de estos objetivos el fin a la pobreza, un objetivo que, por cierto, nosotros desde el Ministerio, no solamente en nuestro rol de Secretaría Ejecutiva, tenemos una férrea relación con el poder entregarle, no solamente al Estado, sino que al país y a todos los involucrados en el desafío 1, en el objetivo 1, de avanzar en mecanismos que permitan y soluciones que permitan la finalización del término de la pobreza. Nuestro rol, representado en la división que encabeza Macarena, que hoy día nos acompaña, ¿cierto?, es el poder, no solamente desde el Ministerio, generar acciones, que es parte de lo que también hacemos como Ministerio, sino que también el relevante rol de poder levantar diagnósticos, de poder contar con una caracterización socioeconómica de nuestro país, que nos da y que nos daba, quizás debo ser más precisa en el lenguaje, muy buenas noticias en materia de pobreza por ingresos hasta nuestra última medición, encuesta de hogares, encontrándonos en una cifra ya por debajo de los 2 dígitos el año 2017, de 8,6%, que si la hacemos estrictamente comparable en metodología, significa haber mejorado desde un 68,5% en el año 1990, lo que sin duda debe ser reconocido como un avance sostenido, resultado de las acciones conjuntas, no solamente del Estado, sino que también de los distintos sectores: sociedad civil, gobiernos locales, sector privado, academia, organizaciones internacionales, que están a cargo de la labor de la búsqueda de soluciones pertinentes a cada territorio y a cada país para poder avanzar en este fin, y hemos avanzado sin duda en esta materia. Por otro lado, ¿cierto?, desde una incipiente comisión que surge el año 2013 y entrega su informe final en el primer gobierno del presidente Piñera el año 2014, y que luego es implementada en una lógica de Estado por la segunda administración de la presidenta Bachelet, es importante señalar de que nuestro país también cuenta con una medición complementaria a la de pobreza por ingresos, que es la pobreza multidimensional, que sin duda busca contribuir a tal como lo dice su nombre, tal como lo señalé anteriormente, complementar esta medición para poder avanzar hacia una lógica de carencias independiente del nivel de ingresos de la familia. En 5 dimensiones hoy día: en educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. En esta materia es donde, al menos nuestras últimas cifras, no contamos con mediciones pertinentes al momento en que nos encontramos hoy día, pero sí tenemos un desafío importante en materia de carencias que van más allá de los ingresos. Hoy día 20,7% de la población, no hoy día, sino que la última medición disponible,
da cuenta de que 20,7% de la población se encontraba en ese momento en situación de pobreza multidimensional, con una combinatoria de carencias que varía dependiendo de la naturaleza de la familia, y cifra que equivale a más de 3,5 millones de chilenos, de personas, perdón, personas que viven en nuestro territorio, y que no mantiene que a diferencia de la pobreza por ingreso, que ha bajado sostenidamente, se ha mantenido relativamente constante. Señalar también, que no es novedad para nadie, respecto a la situación actual, estamos muy preocupados, toda la sociedad, todos los actores que hoy día aquí estamos representados, sin duda estamos conscientes de que no solamente nos enfrentamos no solamente nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedente alguno, a nivel no solamente nacional, sino que también a nivel mundial e internacional, algo a lo que no estábamos, en el fondo, acostumbrados a enfrentarnos desde los últimos 100 años, y que no es solamente una crisis sanitaria, que es sin duda una crisis socioeconómica, que recién está empezando a ver sus efectos, que ya por cierto son bastante dramáticos. Es cosa de mirar las cifras de hoy día que salían en prensa, la encuesta de microdatos, las distintas cifras de empleo que han salido, y todos sabemos que el empleo obviamente es uno de los motores principales para la superación de la pobreza de una familia, donde más que mirar la cifra de desempleo, estamos mirando cómo se han destruido empleos en estos últimos meses, y tenemos una crisis socioeconómica que, tal como yo decía, recién está comenzando a ver los primeros efectos, y que probablemente nos va a acompañar por un tiempo no menor, con profundidad y consecuencias, tal como digo yo, y duración todavía incierta, y para lo cual tenemos que trabajar en conjunto. Y yo creo que uno de los llamados que hace la agenda en todos y cada uno de sus objetivos, y siendo el objetivo 1 el de la superación de la pobreza, y probablemente estando afectos a un diagnóstico que nos va a dar cuenta de estos importantes efectos, sin duda vamos a tener que avanzar de manera colaborativa, de manera conjunta, llamado que también nos hace la agenda, para poder revertir el retroceso que va a implicar en materia socioeconómica esta crisis sanitaria de tanta complejidad en la que nos estamos viendo afectados, y que de sanitaria tiene cada vez menos por ahora, ¿cierto? Pero que claramente tenemos que estar preparados para lo que viene en materia socioeconómica. Decir también, ninguna novedad para los que seguimos, obviamente, y todos ustedes son parte de ello, la política social y los diagnósticos desde cerca, de que tenemos que estar muy conscientes también a la hora de buscar estas estrategias colaborativas, que cuando estamos enfrentados a crisis económicas, así lo dice la data, así lo dice la experiencia, son los más vulnerables, los primeros en verse más afectados. Hay menos herramientas para volver a incorporarse a la vida normal, tanto desde el punto de vista del capital humano como desde el punto de vista de redes, que evidentemente afectan y profundizan las consecuencias en aquellos hogares de mayor vulnerabilidad. Pensemos que también son los hogares más vulnerables los que efectivamente no tienen acceso a seguridad social. Los empleos son más informales, y por ende la falta de cotización, además de afectarlos indirectamente en lo que respecta a su pensión futura, sin duda también afecta a su situación presente por no tener acceso, por ejemplo, a la ley de protección de empleo, por no tener seguro de cesantía, ¿cierto? No tener acceso a licencias médicas, no tener acceso, ¿cierto?, a accidentes del trabajo, y a todo lo que implica la seguridad social, que va mucho más allá de la materia previsional, que por cierto es un objeto de preocupación de gran relevancia. Yo creo que es muy coyuntural recordar que cuando vemos la carencia dentro de la pobreza multidimensional de acceso a la seguridad social, sin ni siquiera identificar por quintil de ingreso, vemos que una de las carencias que se ha mantenido, no obstante los progresos que hemos tenido en otras carencias, esta carencia de seguridad social, el no cotizar, es una carencia que acompaña a nuestro país de manera sostenida, bordeando el 30% de manera constante desde el año 90. Esto quiere decir que cerca de 1 de cada 3 hogares tiene personas que debiesen cotizar y no lo hacen. Y vuelvo a insistir en este punto, esto tiene efecto en materia previsional, que es el más directo y el que uno tiene a percibir, pero hoy día que estamos en una crisis sanitaria, son hogares que efectivamente se encuentran sin protección alguna en todas las materias antes señaladas, como por ejemplo la posibilidad de contar con un seguro de cesantía en caso de perder su trabajo. Entonces, claramente, las soluciones
que tenemos que buscar en esta crisis socioeconómica que va a ser consecuencia de esta importante crisis sanitaria en el marco de la agenda, sin duda debemos apuntar a atender estas situaciones de vulnerabilidad con primera prioridad, porque son esos hogares los que van a tener un mayor efecto, así lo dice la data, así lo dice la evidencia empírica, por toda la falta de acceso, de oportunidades, y que son aquellos que más luego cuesta poder revertir estos efectos tan complejos en los que nos vemos enfrentados. Y reforzar el punto donde efectivamente, si bien el Estado tiene un rol, y hemos jugado un rol, todo lo que hemos podido hacer de manera sostenida desde marzo en materia de los efectos socioeconómicos y flexibilizando dependiendo de cómo se va destapando, tal como yo acá parafraseo al ministro de Hacienda, donde el ministro de Hacienda desde el primer día decía esto es una película, esto es un continuo y tenemos que estar preparados como Estado para ser lo más flexibles posible en el marco obviamente de la responsabilidad fiscal y poder adaptarnos de manera rápida a los distintos efectos y consecuencias, entendiendo que esto no va a parar hoy ni muy pronto, entonces estar preparados para ir flexibilizando distintos mecanismos a medida que esto vaya avanzando. Evidentemente, y por mandato del presidente Piñera, hemos estado diseñando desde el primer día una red de apoyo, una red de protección social que permita también hacerse cargo de la importante varianza y volatilidad que tienen las conformaciones de hogares y la naturaleza de ingresos de las familias de Chile. Existen hogares, obviamente, donde los ingresos y la fuente de ingresos es mayoritariamente informal, donde hay ingresos formales, donde hay honorarios, donde hay emprendimiento, y obviamente todos ellos requieren distintos tipos de apoyo, y es lo que hemos estado trabajando desde el gobierno, y además entendiendo de que no vamos a terminar con la batería ya existente probablemente, esto es complejo, esto es dinámico, y vamos a tener que a medida que sale avanzamos, ojalá en buen camino como vamos por ahora, en materia sanitaria, la incorporación de las personas al mundo laboral evidentemente son una prioridad y es donde nosotros vamos a tener que buscar también seguir en esa lógica desde el punto de vista del diseño de los instrumentos. Pero reforzar un punto, y con esto terminar, Margarita, y agradecerte una vez de nuevamente el espacio, reforzar un punto que es un punto de extremada relevancia en materia de la agenda. Ahora más que nunca, la complejidad y el dinamismo que tiene la crisis en la que nos vemos enfrentados nos hacen más que nunca relevar el ODS 17, que es aquel que nos da cuenta y nos pone en evidencia, ¿cierto?, de que está muy bien, de que el Estado y que tenga que reaccionar en esta materia de la manera más flexible, dinámica y profunda que se requiera para poder dar todos los apoyos que se necesiten para esta situación tan compleja, pero también tenemos que estar conscientes de la importancia de formar alianzas. ¿Por qué? Porque el Estado obviamente no tiene el monopolio en esto, no tiene obviamente el conocimiento que, por ejemplo, tienen los gobiernos locales. Vengo saliendo de una reunión de la Mesa de Protección Social donde participan representantes de los gobiernos locales, de los gobiernos, en fondo, también del mundo de la sociedad civil, del sector privado, del Estado, donde en conjunto, esa mesa es un ejemplo, pero obviamente la agenda es una invitación a buscar todo colaborativos que sean necesarios, que se hacen más pertinentes que nunca en una crisis de la dimensión en la que nos encontramos hoy día. Tenemos que trabajar en equipo, buscar soluciones, aprovechar las ventajas comparativas. Evidentemente, miro a Leo y miro el rol tan relevante que tuvo en su historia en la Fundación de la Superación de la Pobreza, donde las realidades locales levantan los programas que ellos ejecutan, sin duda son demasiado relevantes para nosotros también desde el Estado poder buscar esa pertinencia de las necesidades que existen en niveles de los territorios, en niveles de los perfiles de la familia, en niveles de los grupos vulnerables, donde sociedad civil, donde las mismas organizaciones internacionales y donde evidentemente la academia y el sector privado pueden jugar un rol tremendamente relevante. Entonces, la Agenda 2030 sin duda es un importante instrumento guía para avanzar en esto, para poder sortear esta crisis de manera exitosa, no solamente amparado en el objetivo 1, que claramente es la superación de la pobreza, el objetivo 10, si no me equivoco, reducción de desigualdades, empleo y todos los distintos objetivos que se relevan con gran importancia en esta crisis, pero yo quiero destacar que hoy más que nunca el objetivo 17 es nuestro sello, ha sido nuestro sello desde el primer día en el gobierno. Margarita es testigo de nuestro informe nacional voluntario que fuimos a dar cuenta, donde hicimos gran relevancia a este objetivo también, pero hoy día se hace más pertinente que nunca.
No solamente eso, obviamente avanzar en una estrategia de implementación de la agenda que tenga como centro y norte la superación de esta crisis, y ocupar obviamente el objetivo 17 como el norte y el centro, norte-centro y todo, fundamental en poder buscar soluciones para poder salir como país exitosamente de este momento tan histórico por un lado, complejo por otro, y obviamente de gran dificultad, sobre todo para quienes más nos necesitan, que son los más vulnerables. Así que esas son la inspiración y el compromiso que tenemos desde el gobierno, y seguimos comprometidos a seguir avanzando en esta materia, y en la invitación que nos hace la agenda, más vigente que nunca para poder avanzar en esta lógica. Muchas gracias, Margarita, y con esto los tengo que dejar, tengo que volar a otra reunión, que sea un panel muy interesante, no tengo duda de ello. Me encantaría haberme quedado, pero obviamente me van a poner al día acá mis infiltrados de los temas que se debatan, y poder ocuparlo obviamente en esto que estamos hoy día tan sin descanso trabajando. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra, muchas gracias por tu visión y tu mensaje en momentos tan complejos como tú bien dices. Ahora les vamos a presentar un video que hemos preparado desde el equipo de Pacto Global. Justamente un video alusivo a esta temática que nos congrega hoy día. Debido a la crisis sanitaria, económica y humanitaria causada por el COVID-19, existen impactos y riesgos de retroceso en los objetivos de desarrollo sostenible, lo que podría implicar una amenaza para el cumplimiento de la Agenda 2030. La pandemia ha develado la fragilidad de nuestros sistemas económicos, de nuestras sociedades y de nuestras democracias. Está aumentando la desigualdad y, de no gestionarse debidamente, podría converger en una crisis alimentaria. Chile, en materia de desarrollo social y reducción de pobreza, ha mantenido una tendencia por 2 décadas de un proceso sostenido de reducción de la pobreza, pasando desde 5,5 millones a un poco más de 2 millones de personas. Según especialistas, estos resultados se deben, en una parte significativa, al crecimiento económico de 2 décadas y políticas sociales activas que han mejorado la asignación de recursos y oportunidades para las personas más vulnerables. Al mismo tiempo, Chile es un país con una alta desigualdad. Según estimaciones de la OCDE, el 53% de los chilenos y chilenas se encuentran en riesgo de caer en la pobreza si dejan de percibir su sueldo durante 3 meses, teniendo en cuenta que el 17% de la población vive en una pobreza relativa, también denominada pobreza multidimensional. Los hogares que se encuentran en situación de pobreza e indigencia registran mayores tasas de dependencia, mayores niveles de desocupación, mayor presencia de mujeres como jefas de hogar, entre otros. Considerando el gran problema de desigualdad social que afecta a Chile, el hacer prevalecer el compromiso con la Agenda 2030 permitirá consolidar esfuerzos para alcanzar los ODS y construir bases para estar mejor preparados para futuras crisis. Es en este contexto que se desarrolla el Encuentro de Derechos Humanos, conducta empresarial responsable para ayudar a combatir la pobreza multidimensional, espacio que se realiza en el marco del impacto que ha generado la crisis en la Agenda 2030, e identificando los ODS prioritarios que impactan en esta temática, como el ODS 1, sobre poner fin a la pobreza, el ODS 2, hambre cero, y el ODS 10, sobre reducción de las desigualdades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los ODS tienen un enfoque de transversalidad, considerando su naturaleza interconectada e indivisible. En esta temática se considera que la pobreza es un obstáculo para la dignidad humana y el desarrollo, representando una barrera para muchos derechos de las personas. En esta temática se considera que la pobreza es un obstáculo para la dignidad humana y el desarrollo, representando una barrera para muchos derechos de las personas. Vivir en la pobreza a menudo significa falta de acceso a servicios básicos, como la buena alimentación, el saneamiento, la atención médica y la educación. Por lo tanto, reducir la pobreza puede ayudar a abordar asuntos relacionados con temas de nutrición, salud, educación, saneamiento y desigualdad, que contribuyen colectivamente a construir sociedades más pacíficas. Reducir la pobreza también suma el trabajo decente, lo que resulta en un crecimiento económico e innovación. También puede aportar a las metas relacionadas con el planeta, ya que la pobreza puede inducir a actividades como la caza furtiva y la agricultura de tala y quema.
El marco de la conducta empresarial responsable permite que las vulnerabilidades de nuestras economías y democracias puedan ser abordadas por las empresas, contribuyendo de este modo a que puedan reconstruirse de forma resiliente y entregar respuestas ágiles frente a las futuras y posibles crisis humanitarias, sociales, medioambientales o sanitarias, sin arriesgar el desarrollo sostenible. Bueno, a continuación invitamos a Germán Sarama, punto focal para América Latina y el Caribe de la OCDE en conducta empresarial responsable. Germán, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Adelante. Muchas gracias, Margarita. Bueno, sea lo primero agradecer esta amable invitación de Pacto Global, este evento anual de derechos humanos, y celebrar también esta colaboración que estamos desarrollando en el marco del proyecto CERAL, de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, que estamos ejecutando en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OIT y la OCDE, con el apoyo de la Unión Europea. Estamos convencidos, sin duda, que de la relevancia que tiene este tipo de espacios para discutir y promover esta agenda que, como hace un momento decía la subsecretaria, tiene mayor vigencia que nunca en esta actual coyuntura. En la siguiente slide, y para comenzar, vamos a presentar algunos de los datos que reflejan al mismo tiempo los principales desafíos del contexto actual que nos estamos enfrentando, no únicamente desde Chile, sino desde la región de América Latina en general. Y con esto tal vez vamos a poder tener también una perspectiva de entendimiento más fácil en cuanto a las acciones que estamos promoviendo realizar y para fortalecer en esta agenda de conducta empresarial responsable en el corto y en el mediano plazo, incorporando, por supuesto, el rol del sector privado en la lucha contra la pobreza. Podemos ver en este primer gráfico de la izquierda la tasa de crecimiento anual promedio del PIB durante los últimos 4 años en la región. Evidenciamos que ha habido una disminución del crecimiento económico en los últimos años, pese a que hubo unas tasas de crecimiento históricamente altas para la mayoría de los países en la década del 2000, que después se detuvo con la crisis global del 2008-2009, y a pesar de un leve repunte aproximadamente en el 2010, volvió a tener una tendencia hacia la baja. El segundo gráfico que vemos en la parte superior derecha nos habla de la tasa de pobreza, que es el porcentaje de población que vive con menos de $5,5 al día. Y un tercer gráfico en la parte inferior derecha que nos muestra la participación en los ingresos del 10% superior de la población. Este último gráfico, en palabras más simples, nos indica que el 10% más rico de la población en la región posee al menos el 30% de los ingresos. Estos son los 9 países, de hecho, con los que estamos trabajando en el proyecto. Es interesante ver estos 3 factores, estos 3 elementos de crecimiento económico, pobreza y desigualdad, desde el punto de vista de que si bien ha habido muchos avances en materia de reducción de la pobreza y también de crecimiento económico, contrasta precisamente con este factor de desigualdad que se ha mantenido constante y en muchos casos incremental en la región. Y aquí vemos que Chile no es precisamente la excepción a esta realidad de la desigualdad, y que, como bien se mencionaba al comienzo por Margarita y se recalcaba en el video que recién veíamos, el 53% de los chilenos y chilenas está en riesgo de caer en pobreza si dejan de percibir su sueldo durante 3 meses. Y tenemos aproximadamente un 17% de población que vive en una pobreza relativa, que es también la denominada pobreza multidimensional, que se obtiene equiparando en importancia estos indicadores en materia de educación, de salud, de trabajo, de seguridad social y de vivienda. En esta siguiente slide que vemos en pantalla, vemos también un factor que no es ajeno a la consideración, y es la gran dependencia tanto de Chile como de la región a factores externos que tienen que ver con el comercio y con la inversión. De una parte, vemos que Chile en comercio supera el promedio tanto de países miembros de la OCDE como del promedio de América Latina, y en el caso de las reservas de inversión extranjera directa entrantes como porcentaje del PIB, supera con muchísimo mayor rango el promedio también de la región y de los países miembros de la organización. Esto, en definitiva, nos está hablando de una dependencia muy alta a factores externos que, sumados a una desaceleración en el crecimiento de la economía, pues nos va a llevar a que se remarque mucho más
estos factores que veíamos anteriormente como la pobreza y la desigualdad. Precisamente ahora, y más que nunca, se hace muy relevante tener en cuenta estos impactos externos que se están dando en razón de la crisis. Y valga la pena hacer un paréntesis para mencionar también que estos son todos datos pre-COVID, ¿no? Es decir, que seguramente todos estos datos que estamos presentando se van a ver mucho más acentuados. Y en esta slide que vemos en pantalla también un último dato no menor de los factores que tienen que ver con el contexto de la conducta empresarial responsable es la muy alta tasa de informalidad que se presenta en la región. Según los datos recientes de la OIT en América Latina y el Caribe, la informalidad es de cerca del 53,8%, incluyendo la agrícola y no agrícola, y teniendo alrededor de 140 millones de personas que tienen ocupaciones generalmente asociadas a condiciones precarias. Esto sumado a una falta de derechos y una desprotección social que muy seguramente se va a agravar también después de la crisis. Chile es un caso que se encuentra mejor en la región con relación a la tasa de informalidad, pero que está rozando un 30%. No es un dato menor, es decir, que en comparación a los países miembros de la OCDE, esta es una tasa de informalidad bastante alta. Lo que pasa es que la tasa de informalidad en América Latina y el Caribe supera umbrales que son realmente impresionantes. Casos, por ejemplo, de Perú y de Colombia que llegan a superar el 60%. Es por esto expuesto que en la actualidad vemos un escenario muy complejo que, además, agravado por la crisis del COVID, ha puesto en evidencia muchas vulnerabilidades, especialmente en consideración de algunos grupos poblacionales. Y esto ha sido planteado por el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el señor Olivier de Schutter, acerca de unos grupos que presentan mayor situación de vulnerabilidad. Tenemos, por ejemplo, a los trabajadores del sector informal, el empleo precario y los que trabajan por cuenta propia, que veíamos justamente aunado a esta altísima tasa de informalidad en la región. Los grupos de mujeres, los grupos de personas en especial vulnerabilidad, en donde nos encontramos a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas migrantes y a las personas de mayor edad. Teniendo en cuenta adicionalmente que un 55% de la población mundial no tiene acceso a ningún tipo de protección social, que solo un 29% disfruta de toda la gama de prestaciones, que un 61% de la fuerza de trabajo mundial son trabajadores del sector informal, y llegando finalmente a unos datos sobre la población mundial en extrema pobreza, que en 1990, en esta década, llegaba a un 36% y tuvo una reducción considerable para llegar a un 10% en una época pre-COVID, pero que se prevé un aumento considerable para el post-COVID de un 18%. Y decimos que esta es una de las tasas que quizá en América Latina se va a ver con mayor alta incidencia y con una mayor afectación. Es por todo esto que vemos hoy en día representa una gran relevancia y una gran vigencia incorporar estos enfoques de conducta empresarial responsable, tanto desde la agenda pública y privada, y como bien decía la subsecretaria hace un momento, requiere de un esfuerzo articulado. Es por esto que por primera vez en la historia, con el respaldo de la Unión Europea, estas tres grandes organizaciones, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OIT y la OCDE, hemos unido esfuerzos con el respaldo de la Unión Europea para impulsar esta agenda en un trabajo articulado en 9 países de la región, con el fin de trabajar este concepto de conducta empresarial responsable que involucra dos grandes acepciones. Por un lado, maximizar la contribución que las empresas pueden hacer al desarrollo. Las empresas reconocemos que son el motor de la economía y pueden, por supuesto, generar grandes aportes económicos y sociales mediante la creación de empleo, el desarrollo de capital humano, el aumento de la inversión y el fomento de la innovación, pero al mismo tiempo son susceptibles de generar impactos adversos que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos humanos, principalmente las condiciones de los trabajadores, el medio ambiente, el soborno, la divulgación y los derechos de los consumidores. Bajo este entendido estamos entonces ejecutando este gran proyecto y entre otros actores vemos unas alianzas muy interesantes con el sector privado y por supuesto con Pacto Global, que es uno de los principales promotores en la región de esta agenda. A la luz de todos estos factores y estos instrumentos de las organizaciones, hemos encontrado que hay 5 elementos en común que hoy en día adquieren suma relevancia, tanto en la lucha frente a la pobreza, al incremento de la pobreza, y en general para incorporar estos enfoques de conducta empresarial responsable en este escenario de crisis del COVID. Es muy importante tener en cuenta que si bien los estados son los responsables de hacer efectivos los derechos humanos, otros agentes como las organizaciones de sociedad civil,
las empresas tienen responsabilidades en relación precisamente con los derechos de las personas más vulnerables y de quienes viven en la pobreza. Estos agentes no estatales, que incluimos por supuesto al sector privado, tienen como mínimo esta responsabilidad de respetar los derechos humanos, y esto se ve muy claramente consagrado en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos, y de actuar con la debida diligencia, que vemos este factor central que está contenido tanto en los principios rectores de las Naciones Unidas como en la declaración tripartita de la OIT para empresas multinacionales y la política social, y en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Esto significa que las empresas deben evitar dar lugar o contribuir a impactos adversos mediante sus actividades, productos y servicios, y subsanar estos efectos cuando se produzcan. Esto además es importante mencionar que ha sido señalado en los principios rectores también sobre extrema pobreza y los derechos humanos en el año 2012, especialmente desde el llamado que se hizo a que se respete los derechos humanos como un compromiso de las empresas dentro de sus políticas y estatutos, el promover la igualdad en el acceso a las oportunidades económicas de mujeres, favorecer el derecho a una vivienda adecuada y a tierras evitando su especulación, y finalmente facilitando la conservación del patrimonio, especialmente de los pueblos indígenas. Tenemos esta gran pregunta hoy en día, y es cómo construir un enfoque de conducta empresarial responsable en las respuestas frente al COVID, a la crisis del COVID-19. Lo primero a señalar es que es muy probable que las empresas que tomen medidas proactivas para abordar estos riesgos de la crisis de una manera que mitiguen los impactos adversos sobre los trabajadores y las cadenas de suministro van a generar un mayor valor y una resistencia y resiliencia en el largo plazo. Entonces aquí vemos unas recomendaciones generales que estamos dando para incorporar este enfoque de conducta empresarial responsable, tanto desde las respuestas del gobierno como desde las empresas. Primero, desde las empresas, tiene que ver con las relaciones laborales y la participación de las partes interesadas, en donde es muy importante que se garantice el apoyo a los trabajadores dentro de todas las medidas que se están tomando por parte de las empresas. Sabemos que es un momento muy complicado, pero la invitación es a tratar de mantener los derechos de los trabajadores y especialmente a las comunidades afectadas. Esto con vistas a un reinicio o reoperación dentro de las actividades. Las licencias y beneficios de los trabajadores, en donde también la evidencia nos ha sugerido de una manera bastante amplia que las empresas que están proporcionando estos beneficios están generando una mayor moral y confianza en los trabajadores, y eso en definitiva repercute en una mayor productividad y una retención de los trabajadores por parte de las empresas, que puede ser mucho más útil en el periodo de recuperación. La gestión ambiental, de salud y de seguridad, que tiene que ver con abordar las amenazas en el corto plazo, evitando accidentes y protegiendo a los trabajadores y a los consumidores. La gestión efectiva de la cadena de suministro, que es un componente vital y tiene que ver con revisar todas las vulnerabilidades dentro de la cadena de suministro y apoyar la planificación de la continuidad en estas cadenas. Incorporar un enfoque de gobierno corporativo, que tiene que ver con garantizar el liderazgo desde los más altos niveles de la empresa y tener unas responsabilidades muy claramente definidas para involucrar estos enfoques de conducta empresarial responsable desde la junta directiva hacia abajo. Y finalmente el factor de divulgación, en donde vemos que es mucho más probable hoy en día que los accionistas, los inversionistas, los reguladores y el público en general estén demandando mucha más información respecto de toda la gama de riesgos que están también enfrentando a las empresas desde el punto de vista financiero, social, ambiental, y es muy importante mantener este factor de divulgación y de comunicación. Y por el lado de los gobiernos hemos encontrado también unas respuestas que tienen un traslape con las respuestas precisamente de las empresas, en donde se debe preferenciar, por ejemplo, la asignación de fondos de emergencia o de socorro al cumplimiento de los estándares de conducta empresarial responsable, esto con el fin de generar o de evitar crear mayores impactos negativos en el futuro. Usar los programas de emergencia y de ayuda para apoyar a las empresas a crear un mayor valor económico, social y ambiental en el largo plazo. Usar los estándares de conducta empresarial responsable como un marco para identificar los potenciales riesgos y vulnerabilidades ambientales, sociales y de gobernanza en las cadenas de suministro. Este tiene que ser un trabajo articulado con el mapeo de riesgos de las cadenas de suministro que tienen que realizar las empresas. Aprovechar la contratación pública o usar esta contratación pública, que hoy en día es mucho más flexible, para que los bienes y servicios esenciales se obtengan de empresas que estén cumpliendo con los estándares de conducta empresarial responsable. Y finalmente, permitir la resolución de las disputas y los conflictos mediante un acceso a remedio efectivo que permita además asegurar una rendición de cuentas. Ahora bien, por parte de las empresas hemos encontrado también algunos pasos en concreto que quisiéramos enunciar muy brevemente, y son algunas determinaciones que pueden ya activar las empresas en la mayoría de los casos con un costo cero,
que tienen además que ver con la implementación de la debida diligencia en estos momentos de crisis. Saber comunicarse con los equipos de adquisiciones y de sostenibilidad, esto con el fin de comprender las vulnerabilidades más grandes que están en la cadena de suministro, y especialmente con relación a los proveedores. Al tratar las interrupciones, bien sea por el lado de la oferta y también de la demanda, es muy importante evaluar los impactos que estén teniendo los negocios cancelados, las suspensiones de los negocios, incluyendo los impactos sobre las personas, sobre el medio ambiente y la capacidad que tengan las empresas también de reiniciar después de la crisis. También al considerar los despidos, y sabemos que este es un asunto crítico para las empresas que hoy en día muchas se han visto forzadas a prescindir de personal, es muy importante que estos cambios a corto y mediano plazo se den también con una notificación razonable a los trabajadores y a sus representantes cuando corresponda y al mismo tiempo a las autoridades de gobierno, y que en la medida de lo posible se pueda cooperar con estas partes para considerar opciones viables, ¿no? Tratar de beneficiar la retención de los trabajadores, en definitiva, también es tratar de beneficiar el aporte para la lucha contra la pobreza. Y por el lado de las empresas más grandes, por supuesto, considerar la posibilidad de generar unos préstamos o apoyos a las cadenas de suministro que tienen, y en esto hemos visto muchos buenos ejemplos a nivel global, además de generar programas de cooperación con socios comerciales estratégicos dentro de la cadena de suministro que hoy en día puedan estar teniendo problemas de insolvencia, de flujo de efectivo, y que las empresas más grandes, los conglomerados empresariales grandes, pueden estar en capacidad de incluir en dichos programas unas condiciones de conducta empresarial responsable que presenten unos beneficios para estos socios comerciales más vulnerables, pero al mismo tiempo se aseguren que sus socios comerciales implementen esos estándares de conducta empresarial responsable. Y finalmente, al considerar si se suspenden temporalmente o se cancelan o se reducen los pedidos u otro tipo de negocios con proveedores y socios comerciales, es muy importante que se evalúen todos los impactos socioeconómicos y se consideren las opciones de contingencia. Para esto hay disponibles hoy en día programas de asistencia tanto a nivel nacional como internacional, y es muy importante también la cooperación a nivel sectorial, especialmente con este punto anterior que mencionábamos dentro de las posibilidades que tienen los grandes conglomerados empresariales y las empresas más grandes. Y para terminar, queríamos dar un mensaje o recalcar un mensaje que estamos desarrollando y que está reflejado en esta declaración conjunta que por primera vez también se ha dado desde estas organizaciones, desde la OIT, desde la OCDE, desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Relatora Especial también de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana, con Pacto Global y con UNICEF, que es acerca de la importancia de desarrollar este trabajo articulado entre estados, entre empresas y entre empleadores, así como con las organizaciones de trabajadores, para diseñar e implementar de manera efectiva unas respuestas frente a la crisis del COVID que involucren un enfoque de conducta empresarial responsable, de manera que podamos mitigar todos los impactos adversos que estamos enfrentando con esta crisis, y que estas respuestas tengan, por supuesto, una identificación, una mitigación, una prevención de impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Creemos, en conclusión, que la conducta empresarial responsable hoy en día no debe verse como una carga adicional para las empresas, como una capa adicional de burocracia en el caso de las respuestas estatales, sino realmente como una orientación estratégica, como una orientación que nos va a permitir maximizar las posibilidades para las empresas de sobrevivir en el corto y en el mediano plazo, y que va a respaldar una recuperación en el largo plazo, haciendo que toda la economía sea mucho más resistente y resiliente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Y ahora entonces, a continuación, invitamos a nuestros panelistas que nos van a acompañar en este panel de conversación. Le vamos a pedir entonces a Germán que siga participando en este panel como punto focal para América Latina y el Caribe de la OCDE en conducta empresarial responsable. Tenemos hoy día con nosotros a Macarena Alvarado, jefa de la División del Observatorio Social de Chile del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a Leonardo Moreno, responsable país Fundación Avina Chile y asesor en políticas públicas de la Fundación Superación para la Pobreza, y Daniel Rossi, de la Gerencia de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias de ENEL. Conducen Jaime Godoy, Empresas y Derechos Humanos de la Oficina Regional para América del Sur de la ACNUD, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y Nicolás Torres, Coordinador Nacional del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Les recuerdo a todos que mientras se desarrolla el panel, pueden enviar sus preguntas por el chat o por Twitter, de tal manera que nos pueden seguir en Twitter con las preguntas y
también en el chat. Adelante, por favor, Jaime y Nicolás. Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Es un agrado y un placer poder compartir este espacio. Y dejo también a mi colega Nicolás que pueda quizás presentarse al inicio. Sí, gracias Margarita, gracias a todos por la invitación. Como Germán les señaló, este encuentro se da también en el marco de este proyecto inédito entre ACNUD, OIT y OCDE. Nosotros queremos avanzar en una cultura coherente donde los instrumentos internacionales dialogan con una sola voz, y por lo tanto estamos muy contentos de estar acá y poder justamente presentar un poco esta voz coherente y única que tenemos respecto a qué es la conducta social responsable. Y para eso vamos a dialogar con los panelistas, les vamos a hacer preguntas, ojalá las puedan responder en no más de 5 minutos, ¿no es cierto?, en consideración del tiempo, pero para que vayamos un poco entrando en el debate basado en la presentación que nos dio Germán. Entonces les dejo primero con mi colega Jaime. Muchas gracias, Nicolás. Efectivamente, es un gran desafío hacer los cruces para todos quienes trabajamos en estos temas de pobreza, derechos humanos, conducta empresarial responsable. La idea es poder lanzarnos quizá en una conversación franca y abierta. Naciones Unidas, a través de su secretario general, ha enfatizado que la crisis sanitaria, pero con consecuencias sociales y económicas, es una gran oportunidad para construir un mundo mejor. Sobre todo pensando, además, que este mundo mejor tiene un norte claro con la Agenda 2030. Y en ese sentido, la primera pregunta va dirigida hacia Macarena Alvarado, jefa de la División del Observatorio Social. Muy bienvenida, Macarena, un gusto saludarte. Ya la subsecretaria nos comentó la decisión de Chile de incorporar la medición de la pobreza multidimensional, pero nos gustaría poder abordar, que nos puedas narrar un poco más sobre de qué se trata esta pobreza multidimensional, cuál es su relación con los derechos humanos y en específico cómo lo ven desde también del Ministerio con la responsabilidad que les incumbe a las empresas en materia de respeto a los derechos humanos. Si consideramos específicamente que el aumento de la pobreza se prevé post de crisis a partir del mayor desempleo, a partir de la mayor informalidad y también a partir de los déficits en materia de cobertura social universal. Macarena, adelante. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, como comentaba la subsecretaria, nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social, se compromete con la medición de pobreza multidimensional desde el año 2013 en adelante. Fue no el primero, pero sí uno de los primeros países de la región que se compromete con esta medida, y lo hace a través de un acuerdo y un trabajo extenso y colaborativo con la sociedad civil, con la academia, el mundo de las políticas públicas, organismos internacionales, adhiriéndonos a algo que ya Naciones Unidas está empujando, la oficina de Oxford, OFI, estaba trabajando en ello, el programa de las Naciones Unidas, definiendo esta necesidad de poder plasmar en los indicadores oficiales algo que ya el mundo discutía desde los años 90, que es que la pobreza no es solamente la carencia de los ingresos, sino que también la carencia de otras áreas vinculadas al bienestar de las personas y sus familias, siendo los indicadores principales o los aspectos principales de las dimensiones que se decidieron abordar desde OFI, desde PNUD y adhiriendo en Chile, las áreas de salud, trabajo, educación y vivienda, y en nuestro caso también aspectos relacionados a la cohesión social. En esa línea es que se ha trabajado y se ha ido midiendo esta evolución de la pobreza multidimensional, que se complementa con la medida de pobreza por ingreso. No podemos mirarlos como aspectos separados, y tampoco podemos mirar la pobreza multidimensional solo como este indicador del 20,7, sino más bien en esta riqueza al interior que nos entregan los 15 indicadores. Y estos indicadores están estrechamente vinculados al bienestar de las personas y a los derechos de las personas. Y es desde ahí, desde donde se decide la medición y donde se decide cómo ir abordándolos en las políticas públicas.
y cómo tenemos que ir trabajando aspectos de la seguridad, no solo la seguridad social, ¿cierto? Que es como el título que sí está expresado en un indicador, sino también de la seguridad física, la seguridad ambiental, que se ve reflejado en los indicadores de vivienda, en los indicadores de entorno, en los indicadores de cohesión social, en los indicadores de los derechos de educación, que si bien la palabra no está ahí como derecho mismo, pero se entiende en la escolaridad. Y el rol de un poco que nosotros hemos discutido de cómo las empresas se deberían ir vinculando en esta medida de pobreza multidimensional es a través del conocimiento, sobre todo, de cuáles son las experiencias familiares que tienen sus trabajadores y el mundo en el que ellos se vinculan, la sociedad o los territorios. Hay muchas empresas que son más pequeñas que se vinculan con sus territorios, respecto a cada una de estas áreas y cómo poder ir trabajando con ellos, el que las familias están avanzando en estos indicadores. Son indicadores de hogares, son carencias al interior de los hogares. Entonces, una tarea del conocimiento y del trabajo de sus trabajadores en cada una de estas áreas sería importante, además de las tareas macro. Yo entiendo como la conversación desde los indicadores macro, ¿cierto? Pero a veces los indicadores macro hoy van a ir cayendo, pero a veces los indicadores macro están bien, pero los indicadores sociales o la percepción de las personas y de los hogares respecto a sus vivencias diarias a veces no están tan bien, y lo vimos también con una crisis, ¿cierto?, que partió en octubre. Entonces, esta mirada de lo macro y de lo micro tenemos que vincularla, y las empresas es importante con el contacto de sus trabajadores que lo puedan ir apropiando. Muchas gracias, Macarena. Sumamente clara la respuesta, sobre todo desde la dimensión del bienestar y los derechos, que precisamente componen, yo creo, el gran aporte de la medición de un progreso multidimensional. Probablemente aquí va a haber una gran oportunidad también en la mira del Plan de Acción Nacional de Chile, que se prepara para una segunda versión, una actualización, donde efectivamente este cruce y esta nueva medición podrá incorporar probablemente nuevos objetivos hacia el sector de la conducta empresarial responsable de la empresa. Dejo ahora a Nicolás. Bien. Gracias, Jaime. Yo quiero hacer una pregunta a Leonardo. Leonardo, en verdad son dos preguntas. La primera es, la subsecretaria decía que la pobreza por ingreso ha disminuido radicalmente en Chile en las últimas décadas, pero la pobreza multidimensional se ha mantenido un poco permanente, constante, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿hay movilidad en las personas que entran y salen de la pobreza multidimensional? Es decir, por ingresos, por cierto que hemos tenido movilidad, y hay personas que han dejado de ser pobres por ingreso, pero respecto a la pobreza multidimensional, ¿hay movilidad en Chile? Es decir, ¿las personas salen y entran de esta pobreza multidimensional, o la verdad es que se arrastra constantemente? Y la segunda pregunta es, ¿no es cierto?, hemos escuchado muchas veces este concepto de la calle, es decir, que a alguien le hace falta calle, no tiene calle, a efectos de cómo se abordan las políticas públicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo las políticas públicas en materia de pobreza pueden incorporar a las personas en situación de pobreza y que no sean diseñadas o desarrolladas con esta suerte o de paternalismo o de falta de calle, sino que uno pueda, ¿no es cierto?, considerarlos para efectos de implementar estas políticas? Entonces, la primera es, políticos en la pobreza multidimensional, ¿hay movilidad, no hay movilidad? ¿Las personas entran y salen de ella? Y segundo, ¿cómo los incluimos a estas mismas personas que están en pobreza multidimensional para las políticas públicas que finalmente los van a afectar en su desarrollo y en salir de esta pobreza? Esas dos preguntas. Sí, bueno, te agradezco, Nicolás, las preguntas. Voy a tratar de ser muy esquemático para no ocupar mucho tiempo. Lo primero es decir que mover la aguja en materia de pobreza multidimensional es bastante más difícil que en materia de pobreza por ingreso, ¿ah? La pobreza por ingreso, evidentemente, está marcada fundamentalmente por como su nombre lo indica, por los ingresos que las personas tienen. Entonces, cualquier circunstancia, en este caso un siniestro externo, como el que estamos viviendo, que es producto, ¿no es cierto?, de la pérdida de trabajo de muchas personas, de millones de personas, o de la falta de creación de empleo, que yo creo que hay que ponerle más bien el ojo a la falta de creación de empleo, cómo el empleo se destruye, y no tanto en las tasas de desempleo, que muestran una situación mucho más grave, tiene que ver con estos siniestros externos, en este caso concreto, ¿no es cierto?, con una pandemia que viene acechando y que nosotros mismos como sociedad hemos cerrado, ¿no es cierto?, y hemos detenido o ralentizado en parte importante la economía. Entonces, los movimientos que se producen en pobreza por ingresos son mucho más marcados. La
La pobreza multidimensional porque precisamente se trata de causas más estructurales, o lo que mide son precisamente elementos más estructurales, es más difícil de mover. Sin perjuicio de esto, yo creo que tú tocas un tema tremendamente relevante, que es esta movilidad. Nosotros tenemos esta movilidad. Yo creo que es muy importante que entendamos que en pobreza por ingreso, si bien es cierto, tenemos un número fijo, ¿no es cierto?, que es la foto que nos entrega, por ejemplo, la CACEN. Otra cosa distinta es la cantidad de personas que pasan por la situación de pobreza por ingreso. Es decir, la gente entra y sale de la pobreza por ingreso. ¿Ah? Nunca es el mismo número cerrado del 8,6. Es como si habláramos de una costra, de una pobreza dura, ¿no es cierto?, y donde pudiéramos focalizar las políticas. No, no es así. La gente entra y sale, que es lo que se denomina precisamente, lo han denominado el ascensor de la pobreza por ingreso, la movilidad, o en definitiva nos está mostrando una gran porcentaje de personas que son vulnerables a caer en pobreza por ingreso. En pobreza multidimensional es más complejo porque se trata de cuestiones más estructurales y hay algunos de esos indicadores, como el caso, voy a poner un ejemplo, educación. ¿Cuáles son los años de escolaridad? Claro, es una cuestión que si ya sabemos que tenemos cerca de 5 millones de personas que no han terminado el colegio, muchos de ellos se ubican en las cohortes más viejas, digamos, es decir, son las personas, la población más antigua. Son cuestiones que cuesta mover. Germán, perdón, mencionaba muy bien también, ¿no es cierto?, nuestro grado de informalidad. También ha costado moverlo, sin perjuicio de que estemos más bajos que el resto de América Latina, cuesta mover esos indicadores que son más pesados. Sin embargo, yo creo que con la actual situación, que ya llevamos, me gusta hablar a mí un término que inventó Singer, digamos, que habla de la sindemia, que son varias epidemias juntas, ¿no es cierto?, política, social, económica, sanitaria, y eso hace que en definitiva nosotros no estemos solo enfrentados a la pandemia del COVID, sino que también ya vengamos con el estallido social de octubre. Hemos venido también con dificultades económicas, ¿no es cierto?, el tema de los commodities, etcétera. Todo eso hace que en definitiva, yo creo que en esta oportunidad, y a pesar de las dificultades que tenemos, esto después Macarena lo puede explicar mejor que yo, en las mediciones, de hecho había una pregunta por ahí si tenemos datos actualizados. No, no los tenemos los datos actualizados por las dificultades que tenemos. Yo creo que esta vez sí se va a mover un poco más la aguja. Y se va a mover la aguja en 2 o 3 indicadores, creo. Evidentemente en trabajo. Uno que es la ocupación, porque ha caído fuertemente. Sin duda también va a moverse la aguja negativamente, por cierto. Se va a mover la aguja también en temas de habitabilidad. Hemos visto, ¿no es cierto?, las dificultades en materia de vivienda que las personas han tenido y esta cuestión y tengo el temor, y el temor lamentablemente algo fundado, que también aumente la deserción escolar. Y eso entonces nos va a hablar de una falta de escolaridad. Es una cuestión muy compleja. Entonces, yo creo que en esta oportunidad, cuando tenemos esta sindemia, estas epidemias superpuestas, vamos a tener a lo mejor movimientos mayores que los que hasta aquí habíamos observado. Yo creo que uno de los indicadores que tiene que ver con cohesión social y de una de las dimensiones, y uno de los indicadores que es seguridad de las personas, lamentablemente creo que también puede tener algún grado de aumento. Ahora, no tenemos la capacidad hoy día, por la situación que estamos viviendo, de medir con tanto detalle, pero sí existen encuestas complementarias, ¿no es cierto?, que podemos utilizar para poder tener una mejor visión. Eso es lo que te diría yo. En general la movilidad no es tan fuerte, pero en esta oportunidad creo que estas condiciones podrían hacer mover la aguja negativamente. Y respecto a la segunda pregunta, voy a ser muy duro. Yo creo que gran parte de los problemas de cohesión social que Chile tiene es por no haber integrado a tiempo a las personas a el diseño, ejecución y evaluación de políticas sociales. Lamentablemente, nosotros, no es que nos falte calle, es que las personas no están integradas a el ciclo de las políticas. Nosotros no hemos escuchado razonablemente. Desde hace muchos años, por no decir décadas, no hemos escuchado a la gente. Si nosotros algo podemos aportar desde la Fundación Superación de la Pobreza ha sido precisamente el poder decir, desde las comunidades existen saberes, existen recursos que hay que movilizar. Nosotros estamos constantemente colocando el ojo desde la política pública sobre la carencia de las personas. Nosotros jamás hemos puesto el ojo en los recursos que las personas pueden movilizar transformándolos en activos. Entonces, no es solo que nos falte calle, es que no hemos logrado integrar a la persona. Y esa falta de participación es lo que hoy día nos está pasando la cuenta como sociedad. Gran parte del estallido social se debe a que las personas no se sienten actores, partícipes de un desarrollo que se recibe desde arriba. Pero no es una cuestión que estemos construyendo desde la base y que fundamentalmente es lo que le da legitimidad a las decisiones que se toman en una democracia. Entonces, yo creo que la pregunta es de una urgencia enorme, Nicolás. O sea, aquí, finalmente, si no logramos entender
que la paz social se logra no solo por el bienestar económico, sino que por la integración de las personas. Estamos muy fritos en términos de poder superar la pobreza de manera integral y con un enfoque de derechos humanos, que es como lo que ustedes, Jaime y tú, han planteado de manera bastante importante. Entonces, si queremos entender la pobreza como un tema objetivo, pero también subjetivo, y lo que se nos olvida siempre, relacional, necesitamos la participación de las personas urgentemente. Muchas gracias, Leonardo. Jaime. Muchas gracias, Nicolás. La siguiente pregunta es para Daniel Rossi. Efectivamente, Leonardo menciona algo súper interesante que tiene que ver con este déficit en participación y que nosotros de alguna manera lo leemos como déficit de democracia. No quiere decir que no haya democracia, sino que democracia a nivel de la inclusión de las personas. La conducta empresarial responsable tiene también este elemento dentro de su ADN de incluir participación, ¿no? En ese sentido, creo que la pregunta primera y innata que nos surgió era saber cómo afecta y cómo es entendida la pobreza por las empresas, cómo las empresas asimilan el concepto de pobreza. Y en ese sentido, también entender o conocer si es posible que producto de la crisis del COVID-19 se pueda pensar un nuevo impulso en la manera de hacer empresa que mire efectivamente este objetivo número 1, que es la eliminación de la pobreza, y que implica entonces una nueva forma, una nueva dinámica, quizás incluso una revisión de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, cómo se ha trabajado hasta ahora, cómo han trabajado hasta ahora las empresas. Daniel, adelante. Hola Jaime, gracias por la pregunta. Mira, respecto a la primera patita de esta pregunta y los efectos de la pobreza y cómo esta influye en las empresas, hay múltiples ámbitos que podemos analizar al respecto. Voy a abordar principalmente dos y me voy a enfocar en eso. En primer lugar, mirado desde la teoría económica y en la lógica de oferta y demanda, evidentemente la pobreza tiene impacto en los mercados y puede generar, por así decir, pérdidas de bienestar por limitaciones en la capacidad de consumo e ingresos como consecuencia. Por otro lado, entendido ya en una lógica más de componente humano, y entendiendo al capital humano como la principal riqueza de las empresas, la pobreza efectivamente y evidentemente reduce la capacidad de desarrollo de las personas y por ende limita su potencial y el valor que éste puede crear. Eso como primer punto en torno a la pregunta de los efectos de la pobreza en la empresa. Para dar respuesta a la segunda parte de tu pregunta, creo que es un poco relevante dar luces del estado actual de la Agenda 2030 y luego entender cuál es el rol de la empresa en este recorrido. De acuerdo al reporte del 2019 de Naciones Unidas en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se evidencian avances importantes en cada uno de ellos. Sin embargo, aún queda mucho camino que recorrer y tenemos, como decía Margarita en la introducción, un plazo de 10 años para redoblar los esfuerzos. Lamentablemente la crisis va a impactar y va a perjudicar estos avances, probablemente retrocedamos en algunos aspectos, pero evidentemente, como tú hacías mención a las palabras del secretario general de Naciones Unidas, también se presenta como una tremenda oportunidad para replantearnos de qué manera como sociedad, tanto desde una mirada individual, pero también con una lógica sistémica y de colaboración, podemos enfocar de mejor manera los esfuerzos. Entonces, en ese sentido, el rol del sector privado es fundamental para lograrlo, pero es necesario que pasemos del simple compromiso con la agenda a una verdadera integración de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras estrategias corporativas y modelos de negocio. Entonces, esta integración es la que finalmente va a lograr y permitir reorientar la forma de hacer empresas, cuando haya realmente una relación directa entre las metas de los ODS y los resultados financieros. Entonces, y aquí para poner el ejemplo práctico y el caso de Enel, la estrategia 2022 de la compañía tiene en su esencia los objetivos de desarrollo sostenible y las principales inversiones de la compañía y del grupo están orientadas a dar respuesta a las submetas de estos objetivos de desarrollo sostenible. Pongo los ejemplos concretos. El ODS número 7, asociado a energía limpia y asequible, lo estamos abordando a través del crecimiento en energía renovable, acompañado de la salida del carbón de nuestra matriz y la electrificación que permita servicios energéticos modernos. El ODS número 9, que hace referencia a las industrias, innovación e infraestructura, a través de la digitalización de nuestras redes para fortalecer la resiliencia de esta y la calidad del servicio. El ODS número 11, por ejemplo, que busca promover el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles a través
de soluciones energéticas innovadoras como lo es, por ejemplo, la movilidad eléctrica. Todo esto en una lógica y con la finalidad de la acción climática, el ODS número 13, que al llevar a cabo e implementar nuestra estrategia de negocio, estamos reduciendo tanto nuestras emisiones directas como actores relevantes del sector energético, como también la huella de nuestros clientes y consumidores finales de energía. Entonces, como consecuencia, los retornos de estas inversiones habrán sido generados contribuyendo directamente a la Agenda 2030. Entonces, a nivel de Grupo Enel, además, esta integración nos permitió lanzar el primer bono ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares a destinar en esta inversión sostenible, en estos 3 ODS que mencionaba anteriormente, el cual tuvo una demanda 3 veces superior a lo que nosotros estábamos esperando, demostrando que además el mercado valora este impulso por parte de las empresas. Evidentemente, la transición energética, con todos sus desafíos y oportunidades, nos motivó a nosotros a pensar en esta lógica, pero esto es posible en todos los sectores, no solamente en energía. Perdón, estaba tratando de activar mi micrófono. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, toca un punto súper clave. O sea, la Agenda 2030, uno de sus beneficios es la posibilidad de trabajar múltiples partes interesadas de manera conjunta. Y aquí ha quedado en evidencia cómo ese espacio conjunto ha permitido delinear fórmulas de respuestas tan relacionadas o vinculadas al sector empresarial como son los bonos. Y Chile acaba de hacer un lanzamiento también en materia del Ministerio de Medio Ambiente sobre los bonos verdes, ¿no? El bono de ODS y los bonos de género. Efectivamente, ahí hay toda se plasma claramente este trabajo conjunto y que también lo promueve la plataforma de conducta empresarial responsable. Muchas gracias, Daniel, por mencionar eso que es súper de contingencia. Adelante, Nicolás. Gracias, Jaime. Germán, esto es algo que tú cubriste un poco en tu presentación, ¿no es cierto? Como orientaciones para una recuperación o reactivación con un enfoque de empresarial responsable. Y tú nos contabas, ¿cierto?, que, más que nada, cómo las empresas o el sector privado, incluso los gobiernos, enfrentan esta crisis. Pero quiero ir un paso más allá. Cuando eventualmente tengamos que movernos hacia una reactivación o recuperación económica, ¿por qué Chile debe plantear esta recuperación o reactivación con un enfoque de conducta empresarial responsable? ¿Por qué las cosas deben hacerse distintas? Por ejemplo, el director general de la OIT hace un llamado a que no volvamos a la normalidad, porque la normalidad, la verdad, es que no era tan buena, tú lo mostraste. Gran desigualdad, informalidad, ¿no es cierto?, pobreza, sino que ojalá construyamos una nueva normalidad. Entonces mi pregunta es, ¿por qué debe tomarse este enfoque? ¿Por qué es importante hacer las cosas distintas? Y esta crisis es una oportunidad histórica para hacerlo. Y en segundo lugar, ¿cómo la debida diligencia, que es un concepto que tú mencionaste, en derechos humanos en el sector privado puede aportar a construir respuestas efectivas ante esta crisis del coronavirus? Eso un poco son mis 2 preguntas para ti. Sí, muchas gracias, Nicolás. Creo que hay un concepto que se menciona mucho hoy en día y es el tema de las vulnerabilidades. Y creo que desde el enfoque de conducta empresarial responsable, en efecto, la cuestión no es que se generaron vulnerabilidades o que aparecieron vulnerabilidades, sino que más bien se pusieron en evidencia y se incrementaron vulnerabilidades que ya existían. Todos estos elementos que veíamos al comienzo son factores preexistentes, ¿no? Y estas condiciones, digamos, de desigualdad, de falta de participación, que era uno de los elementos también que mencionaba hace un momento Leonardo, son factores todos que también se estaban teniendo en cuenta por parte de los estándares de conducta empresarial responsable y que no necesariamente se estaban implementando de la mejor manera en la región. Entonces, esa brecha ya existía pre-COVID y post-COVID seguramente se va a ver, es mucho más expuesta y con un incremento notable. Entonces, quizá aquí es donde insistimos en que los instrumentos y las orientaciones específicas, por ejemplo, en materia de debida diligencia, hoy en día son más relevantes que nunca y no necesitamos inventar la rueda, por así decirlo, sino que necesitamos realmente ponerla en práctica. La debida diligencia dice muy claramente que la expectativa frente a las empresas es que estén en capacidad de identificar, de prevenir, de mitigar y de abordar todos los impactos adversos que se puedan generar y al mismo tiempo
contribuya no al desarrollo sostenible. Entonces, este enfoque de debida diligencia, por ejemplo, aborda algunas de las cuestiones que los panelistas y la panelista estaban mencionando hace unos momentos, incluyendo el tema de participación de la gente, que en debida diligencia se denomina como este involucramiento significativo de las partes interesadas, y ahí juegan un rol central las comunidades, los trabajadores, las organizaciones de trabajadores, los sindicatos. Y esta es una cuestión que en general no habíamos visto que se esté cumpliendo, al menos no de manera generalizada por parte de las empresas. También Daniel, por ejemplo, mencionaba que hay unos compromisos con la agenda, pero que es necesario ir más allá del compromiso con la agenda. En este caso, haciendo alusión a la Agenda 2030, pero que se aplica también perfectamente a la Agenda General de Conducta Empresarial Responsable, porque de hecho el primer paso de la debida diligencia es este compromiso de política, de involucrar la política del respeto, por ejemplo, por los derechos humanos dentro de los aspectos operacionales de las empresas. Pero ese es un primer paso y tenemos que dar un paso más allá, de mapear nuestros riesgos, de mapear las cadenas de valor, las cadenas de suministro, de asumir unos riesgos no solo al interior de la empresa, sino hacia afuera, y revisar cómo podemos atender y responder a esos eventuales riesgos, y además cuando se generan los impactos, estar en capacidad de contribuir o de remediar a esos impactos. Entonces, esas son cuestiones que hoy en día están mucho más vigentes que nunca, como decíamos. Y también estamos convencidos de que las empresas que empiecen a tomar estas medidas mucho más proactivas para abordar esos riesgos en el marco de esta crisis, pues van a estar también mucho más preparadas y van a tener mucho más valor en el mediano y largo plazo, y un valor agregado de resistencia, no únicamente desde el punto de vista reputacional, sino también operacional. Y también somos conscientes que hoy nuestros socios comerciales, y por eso remarcábamos al principio la importancia del comercio y la inversión que tienen para la región, nuestros socios comerciales como la Unión Europea, por ejemplo, van a incrementar mucho más los estándares, las expectativas de conducta empresarial responsable sobre las relaciones comerciales con las empresas en América Latina, y por eso va a ser determinante que las empresas incorporen estos enfoques, no únicamente en la respuesta inmediata frente a la crisis, sino también pensando, como decías, Nicolás, en una nueva normalidad que definitivamente responda ahora sí a necesidades frente a las cuales nos estaban respondiendo antes. Bien. Muchas gracias, Germán. Macarena, la subsecretaria mencionaba que esta es una crisis que también es multidimensional, es decir, no es una crisis sanitaria, es social, es del empleo. Leonardo mencionaba que también es de la democracia. O sea, estamos viviendo en un momento de crisis que nos pega por todos los flancos. A tu juicio, ¿cuáles van a ser los impactos de esta crisis y cuáles son los factores más complejos para abordar para que esta crisis del coronavirus no implique un retroceso gigantesco en lo que de alguna u otra forma Chile ya había construido, que es un poco lo que nos contaba Germán? Es un país con relativamente una más baja informalidad que el resto de Latinoamérica, una más baja pobreza, buenos niveles de cobertura de educación. Yo sé que falta mucho por hacer, pero para que esta crisis no implique un retroceso, o incluso en temas de cómo las mujeres se integran al mercado del trabajo, creemos que hay un retroceso, la escolarización de los niños va a haber un retroceso. Es decir, ¿cuál a tu juicio son las estrategias para abordar esta crisis desde el punto de vista de los factores de pobreza multidimensional, y para así evitar además que no nos pegue tan fuerte esta crisis y podamos salir mejor parados y construir una mejor normalidad en el futuro? Gracias, Nicolás. Hay varios aspectos en los que nosotros estamos enfocados en monitorear. Por ahí preguntaban si es que hay datos actuales. Bueno, todavía no. Nosotros hacia finales de año vamos a hacer la medición actualizada de algunos de los indicadores, por las restricciones que significa hoy día hacer mediciones, sobre todo por los problemas de acercamiento. Y igualmente estamos haciendo algunos monitoreos en este minuto, entonces vamos a poder entregar alguna información ciudadana respecto a eso, enfocado en varias dimensiones que se han mencionado en la discusión. Leonardo mencionó varios de los puntos, Germán también. Sobre todo, respecto al mercado laboral, es evidente la situación de precariedad que podemos observar. Entonces, el foco en cómo podría la recuperación del mercado laboral estar muy concentrada quizás en empleos por cuenta propia, más que en empleos que estén asociados a un contrato de trabajo, y por lo tanto la seguridad social es uno de los temas que hay que estar monitoreando una vez que las tasas de desempleo quizás empiecen a reducir y los indicadores de participación se empiecen a estabilizar. Ese es un punto bastante importante a estar monitoreando.
Hay un tema de género sustantivo en torno al mercado del trabajo, y es que el desvinculamiento de las mujeres y la reducción en la participación laboral femenina, esa recuperación de la participación laboral no tiene el mismo comportamiento que en el caso de los hombres. Y sobre todo en un espacio donde las tareas de cuidado son desiguales. Tenemos bastantes indicadores que muestran que las tareas de cuidado y las tareas al interior del hogar están en un porcentaje sustantivo cargado hacia las mujeres, y por lo tanto este desvinculamiento del mercado sumado a estas tareas al interior del hogar que no sabemos cuánto tiempo se van a extender, es otro de los aspectos que tenemos que monitorear. Y un tercer punto respecto solo al mercado del trabajo, voy a hablar de otras 3 dimensiones más que también nos tienen de preocupación y que se relacionan con el mundo también de la deserción, como mencionaba Leonardo, que es uno de los indicadores de la pobreza multidimensional, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, cómo esta deserción además puede estar relacionada al trabajo infantil. En Chile las cifras de trabajo infantil son menores a las del resto de América Latina, es alrededor de un 6%, el último indicador que tenemos del año 2012, bastante tiempo atrás. Estamos trabajando en la nueva medición de trabajo infantil, y uno de los aspectos, claro, el colegio es un factor protector para los niños, y el no estar, el desapegarse de la escuela, mayores cifras de deserción pueden tener consecuencias en el trabajo infantil, que es una situación muy compleja de revertir, al igual que los temas de deserción. Entonces, es ahí donde nosotros creemos que hay que poner un foco especial en lo que estamos monitoreando. Otro tema importante es el tema del hacinamiento. Si bien a nivel cualitativo todavía, pero estamos observando algunos arreglos familiares respecto a la situación de la crisis. Las familias tienen que tener estrategias para enfrentar la crisis, estrategias de ingreso y de gasto. Y dentro de esas estrategias es posible que podamos ver mayores niveles de allegamiento y de hacinamiento, y en una situación sanitaria como la actual, el hacinamiento sabemos que es un círculo vicioso. Induce más contagio, problemas económicos, más hacinamiento, entonces ahí también hay un aspecto bastante de cuidado. Por supuesto, los temas de salud, que ya sabemos que tenemos que seguirlos monitoreando, no solo por el tema del COVID, sino por las consecuencias como de la deuda de salud, se podría decir, como las familias están reduciendo sus cuidados actuales de salud por riesgo, por temor, porque los centros de salud han reducido las atenciones, y cómo eso se puede observar en consecuencias futuras de mayor morbilidad, problemas también de salud, que es uno de los indicadores también de la pobreza. Y hay unos indicadores que no tenemos en pobreza multidimensional, pero que sí sabemos que es un tema bastante relevante y que también monitoreamos, y que es el endeudamiento. Y dentro de los arreglos familiares nosotros sabemos que el uso del ahorro, el mayor endeudamiento, es uno de las formas y de las estrategias que las familias están llevando adelante. Y este mayor endeudamiento ya lo veíamos, si nosotros vemos la encuesta de presupuestos familiares, el decil de menor ingresos gasta un 40% más de los ingresos que recibe, y esto lo gasta en necesidades básicas, ¿ya? O sea, estamos hablando de pago de luz, agua, alimentos, por lo tanto es bastante preocupante el endeudamiento en sí mismo, y si ese endeudamiento, como bien lo decía, el año 2010, que todavía sigue sucediendo, si ese endeudamiento además es un endeudamiento para financiar necesidades básicas, es aún más complejo. Entonces, varios de estos puntos son los que la crisis que nosotros estamos observando ahora, los vamos a seguir observando en el mediano, y ojalá no en el largo plazo, pero los vamos a seguir observando y vamos a tener que monitorearlos, porque una vez que nos enfrentemos, ojalá pronto, a una salida de la pandemia, vamos a estar también frente a hogares con menos ahorros, con más deuda, con menos trabajo, y ahí el Estado tiene que tener un rol, pero también lo tienen que tener las empresas. Es importante que la mediana y la pequeña empresa, y bueno, la pequeña empresa necesita también fortalecerse, pero es importante entender estos desafíos de género, estos desafíos de los hogares con deuda, para poder ayudar a la recuperación, no solo, como decía al principio, de los indicadores macro, sino también del bienestar a nivel de los hogares. Muy interesante cómo en esta recuperación estamos todos a bordo, la verdad. O sea, Estado, empresas, sociedad civil, sindicatos. Recoger esa reflexión tuya. Jaime, te paso la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Esta pregunta va dirigida a Leonardo y justamente va en la línea, en secuencia, de lo que bien planteaba Macarena sobre cuál es el rol de otros actores, además del Estado, ¿no? Y pensando en el actor empresarial,
Ya Daniel y Germán mencionaron la importancia de este compromiso político en el ADN de la estrategia empresarial, ¿no? A tu juicio, en tu mirada, además de las contribuciones positivas que hemos visto como donaciones y acciones filantrópicas que ha hecho el sector empresarial a través de distintas iniciativas durante la crisis del COVID-19, ¿cuál crees que debe ser el rol del sector empresarial en esta reactivación? ¿De qué debe hacerse cargo? Si existe alguna cosa, algo que se encuentre aún pendiente que debe ser abordado como responsabilidad del sector empresarial. Bueno, ¿me permite dos cositas breves, Jaime? Porque tengo la sensación de que a veces la gente hace preguntas y uno no se las contesta. Entonces, voy a darle una mano aquí a la vaca, porque dice, hay una pregunta aquí, ¿cuáles son los 15 indicadores para medir pobreza multidimensional? Entonces, quería simplemente decir que todo esto lo dirige Macarena en Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y está en la página web, están todas las cifras. Son 5 dimensiones: educación, salud, vivienda y entorno, trabajo, cohesión social, y está todo al día, es la pregunta que se hace ahí. Y hay una segunda cuestión de la cual me quiero agarrar para poder contestar esto, que hay un comentario de Hernán Moyano, que dice algo como que si no tengo para comer, ¿por qué se pasa a la política y a los temas de los derechos humanos? Simplemente quiero decir que los derechos humanos están establecidos de forma general, y que es precisamente la política pública, la política social, la que tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de los mandatos que plantea los derechos humanos. A mí me encanta decir que los derechos humanos están escritos en poesía, son generales, pero la prosa la tiene que poner precisamente la política social. Yo creo que esa es la respuesta, Hernán. Y a partir de eso mismo, a lo mejor plantear y bajar entonces la pregunta que me hace respecto al tema de cuál es la contribución que puede hacer el sector privado. Yo creo que Chile todavía tiene algunos desequilibrios, ¿no es cierto?, en estos 3 grandes artífices que tiene la estructura de oportunidades: el sector privado, el Estado y la sociedad civil. Y yo creo que foros como este, y no solo foros como este, sino que la iniciativa como Pacto Global son tremendamente relevantes precisamente porque le coloca nuevas dimensiones y nuevos desafíos a los actores, en este particular al sector privado. Lo primero que quiero señalar es hacerme cargo de algo que decía la Maca. Yo creo que efectivamente el tema hoy día de las desigualdades en el mundo y de lo que se puede hacer en el sector privado, hay un tema muy importante que es el tema de género respecto al tema del trabajo, cómo se da cómo planteamos de una manera distinta, ¿no es cierto?, qué se puede hacer ahí. Y hay otras 3 cuestiones, como más bien de carácter general, porque creo que Germán hizo, y me encantaría pedir, a lo mejor a nombre de los que estamos hablando, pero también los que están escuchando, la presentación de Germán, porque creo que es tremendamente muy buena, y además hay una lámina en particular donde da caminos de salida muy concretos respecto a cuáles son aquellas cuestiones que el sector privado puede hacer para avanzar precisamente en la superación de esta pandemia y encontrarnos en una normalidad distinta a, como dice Antonio Guterres, ¿no es cierto?, que lleguemos a una normalidad distinta. Entonces, como 3, 4 cosas generales. La primera es un tema de cómo logramos establecer desde el sector privado una mesa de concertación de intereses. Yo creo que nosotros sabemos que tenemos intereses contrapuestos en la sociedad. Y yo creo que el sector privado, a través de distintas mesas, ¿no es cierto?, este es un muy buen ejemplo, donde podemos hablar de la necesidad de concertar intereses, y eso, segundo, genera otro mandato, que es el del dialogar. Yo creo que hoy día el sector privado tiene una necesidad, y contestando la pregunta, de dialogar. Y yo creo que quisiera ponerle un adjetivo a los diálogos. Yo creo que los diálogos en Chile muchas veces somos especialistas en evitar ciertos temas. Yo creo que hoy día, por el contrario, los diálogos tienen que ser incómodos. Tenemos que sentarnos a dialogar de aquellas cuestiones que nos cuesta. Yo creo que han habido avances enormes en esta materia. Por ejemplo, en materia minera, lo que ha hecho Valor Minero, que es una propuesta, ¿no es cierto?, de la cual se sentó con las propias comunidades, de cómo están viendo, cómo respetar los derechos humanos por parte de la empresa, el Estado, la propia sociedad que vive ahí, son cuestiones tremendamente relevantes a la hora de avanzar, de un aporte del sector privado. Creo que todo lo que se viene para adelante, y más bien uno es pesimista respecto a todo lo que es, ¿no es cierto?, la robotización, todo lo que significa el cambio en el mundo del trabajo, va a requerir también un compromiso enorme del sector privado, ¿no es cierto?, para poder seguir y tener presente la agenda de los derechos. Y ahí termino con esto nomás. Me parece que el tema de la colaboración entre estos 3 pilares, ¿no es cierto?, de la estructura de oportunidades, es vital. Y creo que el sector privado en esto tiene un rol fundamental. Ahora, cuando hablamos del sector privado, hablamos de ojalá todo el sector privado, que es tan diverso como lo es la sociedad civil. Cuando uno habla de la sociedad civil, habla desde un pedacito de la sociedad civil. Cuando uno habla del sector privado,
tiene las grandes empresas, ¿no es cierto? Pero también tiene un enorme espacio, ¿no es cierto?, y mundo de las MIPYME, que están por lo demás entregando el 65, 60, depende de las mediciones, del empleo en el país. Entonces, creo que es importante ahí todo el tema de sumarse, ¿no es cierto?, al diálogo con esta diversidad que tiene el sector privado. Y yo creo que todo esto, uno lo podría resumir en decir, el sector privado hoy día tiene un tremendo desafío en materia de innovación social. Yo creo que hemos innovado mucho en materia tecnológica y podemos seguir haciéndolo casi con mayor facilidad de lo que es la innovación social. Cómo realmente incorporamos a todos los actores en estos diálogos incómodos donde tenemos intereses contrapuestos, pero somos capaces de mirar y mejorar y llegar a acuerdos. Pero hay una segunda cuestión que creo que es clave. No solo cómo llegamos a acuerdos, sino cómo aprendemos a vivir con nuestros desacuerdos. Que yo creo que hoy día en Chile estamos en un momento, ¿no es cierto?, en un momentum que es particularmente importante respecto a esto. Entonces creo que lo que ha entregado Germán como líneas directrices, y si uno lo pudiera englobar en esto del diálogo, de la concertación de intereses y esto de la innovación, es una cuestión que creo que puede ser una pista, ¿no es cierto?, por donde debería avanzar el sector privado en esta construcción que no es común para todos. Muchas gracias, Leonardo. Efectivamente, te apuntas a aspectos clave y precisamente aprovecho para pasar también el mensaje. Ya mi colega publicó algunos links donde hay información más relevante, pero uno de los mensajes clave que promovemos desde del trabajo de conducta empresarial responsable es el diálogo entre múltiples partes interesadas. Y tenemos prontamente, en un par de semanas más, el foro regional sobre empresas de derechos humanos para América Latina y el Caribe, que dado el contexto también por primera vez va a ser virtual, la semana del 7 al 11 de septiembre, y va a constituir también un espacio para poder continuar y profundizar estos diálogos tan necesarios e indispensables, sobre todo en la manera de pensar soluciones creativas en conjunto. Gracias, Jaime. Yo quisiera preguntarle a Daniel, y un poco colgándome de lo que tú mencionabas, de cómo la importancia del diálogo multiactor, el diálogo con las comunidades, con las partes interesadas, ¿no es cierto? Enel es una empresa que en la red de Pacto Global Chile, ¿no es cierto?, lidera, entiendo, este capítulo sobre empresas y derechos humanos. Ahí Daniel después me puede corregir. Entonces mi pregunta es, ¿qué propuestas concretas o qué iniciativas desde Enel se han tomado o se piensan tomar para enfrentar los impactos de esta crisis, pero más bien de cara a las comunidades, es decir, o partes interesadas, ¿no es cierto?, sus trabajadores, las poblaciones en donde operan, siendo una empresa de energía, por cierto, que tiene un impacto mayor también en las comunidades. Por lo tanto, ¿qué propuestas o qué iniciativas o qué ideas, ¿no es cierto?, desde Enel podrían justamente para hacer frente a estos impactos socioeconómicos de cara a las comunidades? Sí, Nicolás, para dar rápida respuesta al primer punto y nuestro rol dentro de la mesa de derechos humanos y empresas, efectivamente somos actores relevantes porque tenemos una amplia trayectoria y trabajo realizando debidas diligencias de derechos humanos, en donde efectivamente vamos revisando cómo ha ido el cumplimiento de nuestra política con todos nuestros grupos de interés y en todas nuestras operaciones. Entonces, efectivamente, en ese sentido nos posicionamos como un actor bastante relevante en esa discusión. Respecto a las propuestas e iniciativas para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, quiero mencionar que nosotros desde Enel Chile, en el año 2018, a partir del año 2018, luego de publicados los resultados de la CACEN en 2017, ¿cierto?, incorporamos la pobreza multidimensional como uno de los principales drivers, por así decir, de nuestra estrategia de relacionamiento comunitario. Porque efectivamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos entregan una visión global de los desafíos para el desarrollo, pero estos toman obviamente distintas formas en los distintos países y en los distintos territorios. Entonces, en ese sentido, es que en complemento con nuestro modelo de creación de valor compartido, que es un modelo que está integrado en toda la cadena de valor y en todos los procesos de nuestra empresa, nos permite comprender las prioridades y necesidades locales para efecto de poder codiseñar planes de acción con nuestros grupos de interés, todos los grupos de interés, complementado entonces con las dimensiones de la pobreza multidimensional, nos permite focalizar el campo de acción en aquellas brechas presentes en cada uno de estos territorios. En términos concretos, obviamente tratando de mirarlo en una lógica
bien integral de cada una de estas dimensiones de la pobreza multidimensional, pero en términos concretos, cómo estamos contribuyendo a cada una. En la dimensión educación, a través de distintas becas de estudio que permitan aumentar la asistencia, que es uno de los indicadores justamente de la dimensión educación, aumentar la asistencia de comunidades rurales y o vulnerables, principalmente comunidades indígenas en nuestro caso, en donde el año 2019 entregamos más de 300 becas para aumentar justamente esta tasa de asistencia. En lo que va del 2020 ya llevamos más de 200. En la dimensión de trabajo y seguridad social, principalmente bajo la variable o el indicador ocupación, promoviendo la contratación de mano de obra local y servicios locales en nuestras operaciones y obviamente en las etapas de construcción, que nuestro plan estratégico plantea más de 2.000 megawatts que vamos a agregar a nuestra matriz al año 2022, pero además fomentando y promoviendo el desarrollo de las MIPYMES en las distintas comunidades locales. Como decía Leonardo anteriormente, el rol que cumplen es fundamental en términos de la masa de mano de obra y ocupación del país. En la dimensión vivienda y entorno, trabajamos en las tres variables: habitabilidad, a través de mejoras de infraestructura en viviendas, en malestarias o precarias en los distintos áreas de influencia donde operamos, servicios básicos a través del desarrollo de soluciones sanitarias y agua potable rural, y entorno abordando problemáticas de contaminación medioambiental en y con las comunidades. Todo esto lo llevamos a cabo en una lógica de empoderamiento femenino. De hecho, quienes son las principales emprendedoras con las que trabajamos y hemos ayudado a fortalecer son justamente mujeres y las comunidades indígenas, entonces contribuyendo también de esta forma a la dimensión de red y cohesión social. Esto es parte del trabajo que contempla nuestra estrategia de relacionamiento comunitario, y la crisis actual nos desafía a potenciar este enfoque, promoviendo y fortaleciendo la resiliencia de las comunidades locales y obviamente buscando reducir las brechas existentes para el desarrollo sostenible. Y antes de cerrar la respuesta, me gustaría enfatizar, sumándome a las palabras de la subsecretaria y del resto de los panelistas, que esto no es una tarea única del sector público, del sector privado, de la sociedad civil. O sea, si acá no se trabaja en conjunto, si no generamos un ecosistema colaborativo, no podremos superar esta crisis ni los tremendos desafíos que nos presenta la Agenda 2030. Y a nivel nacional, obviamente, ir cerrando estas brechas para disminuir la pobreza multidimensional. Entonces, hoy más que nunca, el ODS 17, que busca revitalizar alianzas para lograr los objetivos, se presenta, a mi parecer, como el más relevante de todos. Sin ese ecosistema colaborativo, difícilmente vamos a ir alcanzando los distintos desafíos y objetivos que plantea la Agenda 2030. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante cómo se toma, ¿no es cierto?, esto como un todo de distintos factores, tomando, tú mencionabas, ¿no es cierto?, la contratación de mano de obra local, de MIPYME, servicios básicos, y un buen ejemplo de cómo se pueden integrar los ODS a las distintas líneas de acción, y va muy en línea también con las recomendaciones que tenemos desde OIT, desde ACNUD y principalmente desde la OCDE, para cómo integrar los ODS, ¿no es cierto?, a la estrategia de negocio. Los dejo ahora con Jaime también, que vamos a recoger algunas preguntas y él nos va a hacer la moderación. Sí, perfecto. Gracias, Nicolás. No puede ser interactivo si no hay espacio de interacción de nuestros asistentes. Entonces, tenemos un pool de preguntas, vamos a tratar de irlas dirigiendo a algunos de ustedes, colegas. Parto con Germán. Nos preguntan, y un poco lo han abordado, pero puede ser incluso como un buen inicio del cierre ya de esta interesante conversación. ¿Cómo las empresas pueden pasar de la declaración de compromiso con los derechos humanos y procesos de debida diligencia del papel o formal a algo con carácter y efectividad que esta crisis requiere? Muchas gracias, Jaime. Creo que la respuesta corta es a través de la debida diligencia, de la implementación de la debida diligencia. Insistimos mucho en esto porque además es un concepto que ha estado en constante evolución, ¿no? Antes la debida diligencia o el due diligence, como se conoce en el mundo jurídico también, tenía que ver con analicemos cuáles son los riesgos del entorno para la empresa. Entonces, cuando la empresa va a hacer un negocio, ese negocio, ¿qué riesgos podría conllevar para la empresa? Y le pagábamos a un pool de abogados para que
diagnosticara qué riesgos tenía llevar a cabo ese negocio para la empresa. Con esta visión de debida diligencia desde la conducta empresarial responsable, desde los derechos humanos, propone una mirada a los riesgos desde la empresa hacia afuera, qué riesgos estamos en capacidad de generar a las partes interesadas y tenemos acá también a los potencialmente afectados. Entonces, un primer paso, respondiendo a la pregunta, es empecemos a pensar cuáles son las partes interesadas y los potencialmente afectados, porque tenemos, por ejemplo, unas partes interesadas que son las organizaciones de sociedad civil, los gobiernos, los organismos internacionales, y tenemos unos potencialmente afectados que son justamente los trabajadores, las comunidades donde operan las empresas, los pueblos indígenas, y tenemos que empezar a profundizar y hacer un mapeo significativo de cuáles son los riesgos que estamos asumiendo frente a todas estas partes interesadas y potenciales afectados. Entonces, insistimos que el primer paso, que está muy bien, asumir este compromiso de política de respeto a los derechos humanos, es muy importante, pero tenemos que avanzar en los procesos y especialmente a nivel operacional en esta identificación y mapeo de riesgos, en esta mitigación y prevención. La debida diligencia tiene un componente preventivo fundamental. En la comunicación efectiva y este proceso de divulgación también es muy importante, divulgación al interno de la empresa, que cambiemos un poco también el chip y la lógica de que todos estos aspectos sociales siempre caen en el área de responsabilidad social de la empresa. No, este es un tema que tiene que trabajarse en conjunto desde todas las áreas involucradas y que baje desde la gerencia y pase por asuntos legales, que pase por compliance, que pase por las relaciones institucionales, que pase por los grupos de recursos humanos y demás, porque son asuntos que son competencia definitivamente de todas estas áreas. Y finalmente, que estemos en capacidad, decíamos, de proveer acceso a mecanismos de remedio, que esta es una responsabilidad principal del Estado, pero en la cual las empresas también tienen un rol, ¿no? Hoy en día, decíamos más que nunca, la crisis está acrecentando, incrementando todos estos factores, estos indicadores. Entonces, hoy hay una invitación muy clara que las empresas tomen un paso adelante para implementar estos procesos, para beneficiar especialmente a los grupos vulnerables que históricamente se han visto más expuestos también a los posibles impactos negativos. Macarena mencionaba la condición de las mujeres y ciertamente hoy en día las evaluaciones de impacto que se están haciendo frente al COVID las ponen en una primera posición. Además, las mujeres están en primera línea también de respuesta, por ejemplo, frente al COVID mismo. El sector de salud es un caso muy claro de ello. Entonces, asumir estas cuestiones de género, asumir grupos poblacionales que se ven también mucho más expuestos a la actividad industrial en muchas ocasiones, como los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las personas mayores. Entonces, todos son factores que tenemos que integrar a través de este concepto de vida y vigencia, que lo apropiemos y que estamos, por supuesto, tratando de fomentar. Muchas gracias, Germán. Una pregunta para Macarena. Tu reflexión en el fondo de cómo explicamos que paralelamente Chile sea un ejemplo en materia de reducción de pobreza en Latinoamérica, sobre todo de pobreza extrema, pero a la vez se fue acumulando, ¿no es cierto?, por años un descontento social que finalmente vimos que, ¿no es cierto?, se produjo en el estallido del 18 de octubre del año pasado. ¿Cuál es tu juicio? ¿Cómo se da esta contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo la explicas tú estando tan metida en la medición de la pobreza multidimensional? La verdad es que esto no pasa solo en Chile. De hecho, cuando uno ve los indicadores, para nosotros fue bien interesante meternos en este tema. La OECD ha estado trabajando en esto desde el año 2011, después de la Comisión Stiglitz, justamente, con cómo medimos el bienestar y cómo analizamos el bienestar de las personas. Y es ahí donde no solo las condiciones materiales son las importantes, sino también las condiciones de la calidad de vida, que justamente tienen este enfoque multidimensional. Y no solo son importantes los resultados, sino también son importantes las oportunidades para llegar a esos resultados. Entonces, eso que ya sabemos y que la OECD lo ha trabajado muchísimo en su documento House Life desde el año 2011 en adelante, esto está la última publicación en el año 2020, nos muestra cómo tenemos que ir analizando el bienestar de las personas mucho más allá de los indicadores macro, de los indicadores agregados, de las condiciones materiales, sino también de cómo las personas se sienten con estas condiciones materiales,
cómo si bien algunas condiciones materiales van mejorando, hay otros espacios de oportunidades que siguen estando rezagados. Y que por lo tanto la sensación y la percepción del bienestar no va en la misma línea de estos indicadores macro. Les mencionaba como uno de los ejemplos, o sea, mencionaba que hay varios ejemplos interesantes, pero uno de ellos es cuando uno ve los indicadores en torno a los países árabes, cuando estaba la crisis de la primavera árabe, uno veía como los indicadores macroeconómicos, crecimiento, iban en ascenso, pobreza en disminución, pero por otro lado veía otro tipo de indicadores que ellos ya medían que tenían más que ver con el bienestar subjetivo, cómo las personas se sienten en su vida, cómo sienten esta pertenencia o la satisfacción, y cómo esos indicadores iban a la baja. Y esto se genera previo justamente a la primavera árabe. Nosotros en Chile no tenemos esos indicadores previos a crisis que hemos tenido, crisis social que es anterior a la pandemia, pero de ahora en adelante estamos empujando justamente a poder medir aquello, porque no necesariamente todo lo podemos medir a través de un indicador material. Y otro punto que también yo creo que es importante y que tenemos un desafío frente a la medición de la pobreza por ingreso es que Chile está en niveles de pobreza por ingreso bajos. Evidentemente uno esperaría que la crisis, la pandemia haga aumentar esos niveles de pobreza, pero niveles que quizás no son tan altos como otros países de la región. Pero entonces, el medir la pobreza por ingreso quizás necesitamos ser un poco más exigentes o empezar a medirlo de una forma distinta. Hoy lo miramos como una pobreza absoluta, con una canasta básica de alimentos, entonces esas necesidades básicas puede que el país ya las esté cubriendo y las esté logrando bien, pero cuando hablamos de estas necesidades básicas hablamos de 40.000 pesos, 45.000 pesos por persona al mes, para cubrir alimentación, vivienda, etc. O sea, esa es la canasta básica de alimentos. Y se complementa con otras cosas cuando llegamos a la línea, pero estamos hablando de niveles de ingresos bastante bajos. La OCDE en los países más desarrollados lo que hacen más que nada es medir la pobreza en términos relativos, no necesariamente con este umbral de suficiencia, sino que ponen un poquito más de exigencia en la medición y empiezan a medir con términos relativos. Yo creo que es uno de los desafíos, lo hemos conversado en algunos momentos en el espacio del panel de expertos de la CACEN, donde Leonardo es parte. Ya hay una forma quizás que nos tensione un poquito más con nuestros indicadores, y también es bueno que a veces, es bien que los indicadores muestren que estamos bien, pero también está bien que nos presionemos un poquito y quizás le pongamos un poco más de exigencia a algunos indicadores. Entonces pasan estas dos cosas, ¿ya? No solo lo material, y tenemos que medir cosas que no son materiales, y tenemos que preocuparnos de cómo las personas se sienten, cómo están, no solo de lo que tienen. Y por otro lado, en términos de las estadísticas, quizás podemos avanzar también a definiciones un poquito más exigentes en el futuro. Muchas gracias, Macarena. Nos comentan, ya que estamos en los tiempos de ir cerrando, queremos primeramente agradecer este espacio, reiterar la valiosa oportunidad para todas las empresas adheridas a Pacto Global a que puedan ser partes y participen activamente del grupo sobre derechos humanos que tiene Pacto Global, al cual el proyecto CERAC también acompaña y asiste técnicamente. Y junto con agradecer a cada uno de ustedes, entiendo que Margarita va a hacer el cierre, que Margarita nos está esperando para hacer el cierre, así que le damos el pase a Margarita y me despido yo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Nicolás, por habernos acompañado hoy día en la conducción, y a cada uno de los panelistas, especialmente a Germán, que ha querido estar con nosotros y darnos su visión desde la OCDE en este importante lineamiento, ¿no es cierto?, para las empresas a través de la conducta empresarial responsable, a Macarena Alvarado con su visión de la pobreza multidimensional desde el Observatorio Social de Chile, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a Leonardo Moreno con toda su enorme experiencia como uno de los fundadores de la fundación justamente de superación de la pobreza, a Daniel Rossi representando justamente una empresa adherida al Pacto Global que tiene también una larga trayectoria y que es parte de nuestro grupo de derechos humanos y empresas. De modo que a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por esa visión, por compartir con nosotros ideas, por dejarnos inspirados también hacia lo que cómo debemos trabajar unidos en pos de esta Agenda 2030 en este momento tan crítico que
que nos remece a todo el planeta y que nos convoca a trabajar para salir adelante. Y dejarlos invitados también a nuestro próximo encuentro, que como les contaba, cada uno de estos 4 encuentros está enfocado en cómo la pandemia está impactando el retraso de la Agenda 2030, lo que vimos hoy día, especialmente con la subsecretaria. Queremos dejarlos invitados para el jueves 10 de septiembre. De modo que, cerrando entonces este encuentro, nuevamente agradecer a los que nos acompañaron el día de hoy y a todos nuestros panelistas y nuestros expositores, etc. Muchísimas gracias y hasta el 10 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.